Gracias le damos a nuestro Padre, gracias le damos a nuestro buen Dios por permitirnos nuevamente ya estar con aquellos que están pues en sintonía con nosotros, que están pues ahí en sus hogares. Es una bendición poder nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión pues seguimos con lo que ayer continuamos, la transmisión acerca de lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Tocamos varios puntos interesantes sobre lo que sí es la resurrección de Cristo. Hablamos un poco sobre la resurrección. Vimos también pues el ejemplo en el antiguo pacto de lo que Enoc y Elías representaban el rapto de la iglesia. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, Génesis 5:24, y Dios se lo llevó. También dice que Elías, después cuando le dice a Eliseo que iba a ser levantado, entonces de repente dice que en un carro de fuego, con caballos de fuego, en un torbellino, fue arrebatado. Y estos dos hombres que representan el rapto de la iglesia, o es una figura del rapto de la iglesia, que no conocieron la muerte, no conocieron, pues, ellos pudieron estar, pues, así en cuerpo, fueron transformados, ¿no? Queremos añadir algunos fundamentos en la palabra, algunas evidencias de lo que Cristo hizo en la resurrección. A cuántas personas el Señor se les apareció. Encontramos varias veces que el Señor se manifestó después de la resurrección a su discípulo, ¿no? Dice Lucas dice en el libro de los Hechos, Lucas el doctor es el que escribe el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1, verso 3, que por cerca de 40 días el Señor se les apareció a sus apóstoles, ¿no? Entonces yo he hecho una lista para aquellos que de pronto están conectados, para aquellos que desean aprender más y quieren con la Biblia coger y poder investigar un poco, ¿no? Una de las apariciones que acontece en la resurrección es a las mujeres que fueron a ver el cuerpo. Recuerde que ayer hablamos que las mujeres no fueron a ver a Cristo que resucitó, no, ellas fueron a ver un cuerpo, llevaban especies porque ellas pensaban, pues, conforme la costumbre en ese entonces se ungían los cuerpos, ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Los ángeles se le aparecen y le dan, pues dice, y le dan la información de que por qué buscáis al que vive entre los muertos. No está aquí, pues ha resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía, el fundamento de nuestra fe. Y hay varias evidencias después de la resurrección, como por ejemplo yo tengo aquí 10 evidencias, y usted pues si está al tanto puede escribirla, ¿no? O puede, pues después que vuelve a ver el video, lo puede escribir y anotar. La primera aparición que hace en su resurrección es a varias mujeres. Se les aparece en Mateo 28:9. Segunda aparición es a la María Magdalena en San Juan 20:11 al 15. La tercera aparición es a Pedro en Lucas 24:34. Luego se le apareció a los caminantes de Emaús. ¿Se acuerda? El camino de Emaús se le apareció en Lucas 24 del 13 al 31. Después se le apareció a 10 apóstoles en Lucas 24 del 36 al 41. Luego se le aparece a 11 apóstoles en San Juan capítulo 20 versos 24 y 19. Y a más de 500 hermanos, dice Pablo en primera carta a los Corintios en el capítulo 15 en el verso 6. También se le apareció a Jacobo en 1 Corintios 15:7. Luego se le aparece a los discípulos nuevamente
en San Juan, el capítulo 21, verso 1 al 14. Y según Lucas, pues se le aparece por cerca de 40 días a sus apóstoles, dándoles las últimas instrucciones sobre lo que ellos tenían que hacer. Ahí es donde le dice que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor iba pues a enviar sobre los apóstoles para que puedan ser testigos. Estábamos hablando de varias evidencias que acontecen o señales antes del rapto. Recuerde que cuando hablamos del rapto, no es una expresión que usted y yo lo vamos a encontrar específicamente en las Escrituras, pero sí hay una expresión que habla, que tiene casi el mismo significado. Yo quiero volver a partir de ahí, porque ayer lo tocamos, pero de ahí vamos a empezar el estudio de esta noche. Recuerde que esta es una serie que estamos llevando acerca de lo que es el arrebatamiento, y todavía hay mucho que hablar de la resurrección, así que es importante entender bien este punto, ya que la resurrección es el fundamento de nuestra fe, mis amados. Es el fundamento de nuestra fe. Y lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 16, lo dice de una forma muy clara, que ayer estuvimos pues, aleluya, leyendo esa parte, ¿no? Donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces, decíamos que los hermanos en Tesalónica estaban ignorando esta gran verdad de que si Cristo resucitó o Cristo murió y resucitó, así también íbamos a resucitar todos los que han muerto en Cristo Jesús. El profeta Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Uno para luz, para un galardón, y otros para una vergüenza eterna. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Daniel capítulo 12, verso 2. Uno para vergüenza y confusión perpetua, y otro para redención y bendición. Entonces, en ese verso está hablando de dos resurrecciones. ¿Sabía usted que la resurrección de Cristo, que es la evidencia, el fundamento de nuestra fe, en la resurrección del rapto de la iglesia, donde van a resucitar los que mueren en Cristo, habrá una segunda resurrección que no tiene que ver con la iglesia, sino con todos los que van a estar delante del trono del juicio, en Apocalipsis capítulo 20, donde se habla del gran trono blanco, donde dice que el Hades entregó a sus muertos, el mar entregó a sus muertos, bueno, y la misma muerte, entonces dice que fueron juzgados. Esa es una resurrección a condenación eterna, o sea que los que están en el infierno y los que están perdidos se tendrán que rendir cuenta aún en el trono blanco. Es una resurrección de lo que se entiende juicio final, lo que dice Daniel: muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vergüenza y otros para luz y gloria del Padre. Ok. El apóstol Pablo tuvo un debate en su tiempo, porque había gente que no creía. Es lastimoso entender esto, ¿no? Es lastimoso saber que en el tiempo de Pablo había gente que no creía en la resurrección. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 12. Porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Note eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, y vana también en nuestra fe.
Y somos hallados pues falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que había personas en ese entonces. Porque Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes? Dicen, ¿cómo dicen que Él no resucitó? Porque si Él no resucitó, si no cree en la resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Entonces Pablo está haciendo una analogía de esto, porque la gente de ese entonces, algunos lastimosamente creyentes, no estaban creyendo en la resurrección de muertos. Y nosotros sí creemos porque es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Cristo resucitó. Es más, usted y yo somos salvos por eso. Porque hemos creído en que Cristo murió, pero al mismo tiempo resucitó. Amén. Hoy por hoy está sentado a la diestra del Padre. Ok. Entonces Pablo dice que en realidad Cristo resucitó. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ayer una persona me escribió y me dijo, ¿y el espíritu dónde va? Porque estábamos hablando que cuando la muerte topa a un creyente es la separación del cuerpo, al alma y el espíritu. Recuerde que nosotros somos formados los que se conoce teológicamente como trino. Usted y yo somos trino, así como Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el triuno Dios. Nosotros también somos trinos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces quiere decir que usted y yo estamos formados. Cuando la muerte sorprende a un santo, somos trinos, el alma y el espíritu sale de este cuerpo y el cuerpo pues se pudre, usted ya sabe, vuelve al polvo, el polvo era, el polvo volverá. Pero su alma es la que es redimida, porque recuerde que lo que el Señor vino a salvar es el alma. El espíritu, dice Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque es de Él, es el soplo. El alma es la que se va a un lugar de descanso. El alma es que se va a un lugar de reposo, ¿no? Hasta el tiempo de levantamiento, donde va a ser transformado. Donde va a ser transformado con un cuerpo, que eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Cuál es el cuerpo que nosotros, la iglesia de Cristo, va a tener en el arrebatamiento de la iglesia o en el rapto de la iglesia? Entonces, en el rapto de la iglesia va, aleluya, a suceder pues que el cuerpo que vamos a recibir no es el mismo. Recuerde que ayer leíamos y hoy vamos a tocar profundamente esto. En 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 50 dice, 1 Corintios 15, 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces eso está claro, que con el cuerpo que hoy tenemos, que aunque es el templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidarlo, claro que sí. Entonces este cuerpo no va a entrar al reino. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Entonces va a haber una transformación. Ahora bien, ¿cuál es el cuerpo que vamos a recibir? Se habla de un cuerpo incorruptible y se habla de un cuerpo inmortal. Ponga atención, sigue diciendo aquí, en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos se refiere, no todos vamos a morir en Cristo, porque los que mueren en Cristo para el Señor duermen. En otras palabras, dormir es como un descanso, ¿verdad? La mejor vida empieza después cuando salimos de este cuerpo. Aleluya. Pero dice que todos seremos transformados, o sea, todos, tanto los que han muerto en Cristo como los que les cojan vida en el día del rapto, ¿no? Entonces nosotros debemos entender eso. Vamos a ser transformados. Esto será pues algo que no va a dar tiempo, porque dice que será un abrir, cerrar de ojos, no va a haber aviso.
es más o menos como la parábola de 10 vírgenes, donde se dice que ellas pues estuvieron esperando al esposo, porque esa es una imagen de lo que de las vírgenes representan a la iglesia. Siempre que en la Biblia se habla de mujer, se refiere a la iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces esas 10 vírgenes representan una iglesia, pero una iglesia que tiene dos condiciones. Una iglesia que se durmió, una iglesia que en cambio estaba despierta. 5 tenían aceite, 5 de ellas se le terminó el aceite. El aceite representa pues es como el combustible de un carro. En este caso el combustible o el aceite que nosotros necesitamos, el aceite de la unción del Espíritu Santo, para poder estar activos, despiertos, y para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo debe ser quien nos guíe, nos direccione en todo lo que hagamos. Para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para poder revelarnos lo de Cristo, enseñarnos de Cristo y trabajar en el cuerpo, que es la iglesia, para que podamos preparar a la novia de Jesucristo. Ahora bien, entonces es importante entender que el aceite no se puede escasear. O sea, usted tiene que estar buscando activamente al Señor, estando activo. Pablo dice que debemos ser fervientes en el Espíritu. Entonces hay que estar activo espiritualmente. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que orar. Pablo dice en una de sus cartas, orar sin cesar. Si alguien le dice a usted que no ore, que no es tanta oración, yo creo que está desubicado. La oración es todo. La oración es todo, es el motor de todo. Claro, aparte la visión, aparte las ideas. Además, en la oración es que se revelan los misterios, los secretos, donde se revela aún mayor el propósito de Dios, donde se revela aún mayor la voluntad del Señor. Entonces es importante estar con las lámparas encendidas, es importante estar en la presencia del Señor, porque el que llena, el dueño del aceite, la fuente del aceite es nuestro Dios. Y cuando usted y yo le metemos leña, usted es como la leña que tiene que ser metida. Era como la figura del antiguo pacto, donde el sacerdote tenía que todas las mañanas botar la ceniza y meter leña. Sí, ¿sabía usted que parte del culto era que el altar tenía que estar encendido? Había que sacar la ceniza y volver a meter leña para encender el altar. ¿Sabía usted eso? Esa es una figura de la iglesia hoy. Es una figura donde la iglesia pues debe botar la ceniza, porque hay gente lo que le queda son cenizas, hay gente que ya ni siquiera ya alumbra. Entonces debemos entender que hay que echarle leña a este asunto. Echarle leña es meternos en Dios, buscar a Dios, entrar en su presencia para que el fuego de Dios se avive, porque el que nos va a levantar, mis amados, es el Espíritu Santo. El que nos va a transformar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta que Cristo nos venga a ver. Aleluya, en el rapto de la iglesia. Ahora bien, dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos están resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que están en vida, en ese día del rapto, serán o seremos transformados. Pero dice el verso 53 más específicamente, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora bien, aquí se nos habla de dos clases de transformaciones. O sea, en la transformación del día del rapto, este cuerpo va a ser transformado. Y va a recibir este cuerpo, que dice Pablo, el cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. ¿Qué quiere decir eso? Corruptible es que este cuerpo hoy por hoy se puede corromper. Sí, señor. El creyente se descuida, deja de congregarse, deja de ir a un culto, deja la comunión con Dios, deja de buscar a Dios, pues lógicamente que se va a corromper. El mundo lo va a jalar, las tentaciones no va a tener fuerza para vencerlas. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación? Porque esa es la vida de ellos. Entonces cuando nosotros estamos desconectados,
aleluya, este cuerpo es fácil que peque, porque este cuerpo es todavía, tenemos lastimosamente en este cuerpo la naturaleza del caído. Por eso este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo corruptible, o sea, hoy por hoy es un cuerpo santificado mientras usted esté con Cristo, pero este cuerpo se puede corromper. Usted y yo debemos guardarnos y cuidarnos para que el cuerpo no se corrompa. Entonces, este cuerpo que se puede corromper, por eso vemos gente que se aparta, podemos ver gente que peca, gente que hace cosas malas, porque están con un cuerpo que se puede corromper. Pero Pablo dice que el cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Aleluya. O sea que en el día del rapto seremos nosotros transformados y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Eso quiere decir que ese nuevo cuerpo que vamos a tener no se va a poder corromper nunca jamás. Aleluya. Un cuerpo que no va, la corrupción no lo va a tocar más. El pecado no llegará más a ese cuerpo porque es un cuerpo que no se puede corromper, porque dice que es incorruptible. Le leo una vez más el texto en el verso 53 de 1 Corintios capítulo 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esa es una de las cosas que nos va a pasar en el día cuando Cristo nos levante, en el día del rapto. Y otro punto más del cuerpo que vamos a recibir. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Santo Dios. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Mortal por qué? Porque este cuerpo mortal que tenemos hoy, pues este cuerpo puede morir este cuerpo, ¿verdad? Puede morir. Jesús dijo, no temas a quien te puede matar el cuerpo, teme más bien al que puede destruir tu alma. Entonces está hablando de Dios. Cristo dijo eso a sus discípulos, que no teman por los que puedan matar su cuerpo. Porque el cuerpo hoy por hoy, este cuerpo es mortal, o sea, puede morir. Es más, va a morir si Cristo no ha venido todavía y nos toca, aleluya, partir. Vamos a partir de esta tierra, claro, a un lugar de descanso, a la presencia, como decimos, del Señor, a descansar en un lugar de descanso llamado el paraíso. Vamos a estar descansando. O sea, que este cuerpo mortal que se puede morir, que se puede enfermar, va a recibir un cuerpo inmortal. El cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Imagínense, un cuerpo inmortal vamos a tener. Un cuerpo inmortal. O sea, que el cuerpo que vamos a tener es incorruptible, inmortal. Inmortal significa de que no vamos a morir. Ahora, espiritualmente hablando, usted y yo somos eternos. ¿Sabía usted eso? Mire, cuando Cristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios, Cristo dijo esto muy claro. Dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Porque el propósito del Señor es que el ser que Él creó sea eterno. ¿Por qué cree usted que los antiguos de Adán para adelante, antes del diluvio, vivían muchos años? Vivían 700 años, 800 años, 900 años. Ahí entra Matusalén, que fue el que más vivió, 969 años. ¿Por qué cree usted que Dios permitía que ellos antes del diluvio vivían tantos años? Porque la idea de Dios era esa. Que nosotros seamos como el Padre, que así como el Padre es eterno, usted y yo estemos en la eternidad con Él. Por eso que cuando viene Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero también dice que el que cree en Él tiene vida en abundancia. Vida en abundancia se refiere aquí en la tierra. Vida en abundancia es vivir en la tierra los años que Dios nos permita, porque no es la voluntad de Dios morirse antes de tiempo. Usted y yo no nos va a morir antes de tiempo. Usted y yo nos vamos a morir cuando Dios diga, aleluya. Y si el rapto nos coge en vida, gloria a Dios por eso, porque estamos en tiempos finales, pero hay que estar preparados. Ese es el cuerpo que vamos a recibir. La carne y la sangre no van a heredar. La idea de Dios es que como ya somos eternos en nuestro espíritu, en nuestra alma, recibamos un cuerpo inmortal. Entonces, el alma nuestra con un cuerpo inmortal, aleluya, estaremos por la eternidad con Dios. Alabado sea Cristo. Estaremos por la eternidad. Bueno, algunos dicen que vamos a cantar por la eternidad. Yo he escuchado muchas veces si la gente cante nomás al Señor porque ya allí en el cielo
usted ya se está preparando para ir a cantar. Hay gente que tiene la idea que el cielo va a ir a cantar. Hay gente que tiene la idea que el cielo se va porque vamos a cantar por la eternidad. Dice, ahí cantaremos, gloria, aleluya, mi Señor. Hay cánticos sobre eso. Déjeme decirle algo que no es que vamos a cantar solo por la eternidad. Estar en la presencia de Dios es un poco más que eso. Claro que lo vamos a adorar. Y no es que Dios está a falta de adoración. Dios tiene ángeles que le adoran, como usted y yo pues no hemos escuchado esas adoraciones, aleluya. Hay hombres y mujeres que Dios está levantando como adoradores, restaurando la adoración, porque eso es una forma de tener comunión, de abrir cielos, de recibir también de su gloria, de su presencia, porque eso trae la adoración, sobre todo la verdadera adoración, la que es en espíritu y en verdad. No es que Dios está a falta de cantantes en el cielo, que vamos a cantar por la eternidad, no, señores. No es así, aleluya. Entonces es importante entender que vamos a recibir un cuerpo incorruptible, que no se puede corromper, y un cuerpo inmortal, que no va a morir. Entonces, como nosotros ya somos seres eternos, sí, porque dice que hemos recibido vida eterna. Es el cuerpo el que va a fallecer, este cuerpo, porque este cuerpo no va a heredar la carne y la sangre. ¿Va a ser qué cosa? Transformado. Ese es el cuerpo que vamos a recibir, un cuerpo transformado. Ayer decíamos que hubo un caso donde a Jesús le preguntaron, ¿no? Le preguntaron, bueno, el caso que le pusieron los que creían en la resurrección, porque habían dos sectas, le voy a decir así, en el tiempo de Jesús, aparte de los sacerdotes, los escribas, habían los fariseos y los saduceos. Unos creían que no había resurrección y otros que sí creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos han hecho los muy sabios a preguntarle a Jesús, mira, señora, hubo un caso donde hubo una mujer que tenía a su esposo y que ellos se casó, se murió el esposo, el hermano se casó con ella, se murió el otro hermano, se volvió a casar. Entonces le dice, Señor, bueno, ella se casó con los 7 hermanos y luego pues todos fallecieron. Y le preguntan a Jesús, le dice, bueno, y en el cielo, ¿cuál será el marido? Entonces Jesús le dice, erráis ignorando la escritura. Erráis, o sea, la palabra erráis es una palabra que se reduce más fuerte. Son unos ignorantes. Jesús le dio un chorro de ignorantes. En el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y esto yo quiero ahondar un poquito más, porque yo he escuchado a gente predicar en los púlpitos, decir, cuando usted vaya al cielo y el Señor le pregunte por su esposa, ¿a quién va a presentar usted? A su esposa. Cuando le pregunte su familia, ¿a quién va a presentar usted? Pero eso es una idea loca que se le metió algo, eso no está en la escritura. En el cielo, mis amados, nadie es marido de nadie, y nadie es mujer de nadie, y nadie es hijo de nadie. Aleluya. Todos somos hijos de Dios, ya hemos sido transformados, ya en el cielo ya tenemos un cuerpo glorificado, ya tenemos un cuerpo inmortal, ya tenemos un cuerpo incorruptible que no se puede corromper, aleluya, se enjugará toda lágrima nuestra, alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios no le va a estar preguntando por sus hijos, por su mujer o por su marido en el cielo. Quítete esa idea loca de la cabeza. Aleluya. Y una vez que usted entró al reino de los cielos, que viene lo que se conoce como las bodas del Cordero, ¿verdad? Amén. Hay gente que dice, ahí el Señor nos va a servir. No, en el cielo el Señor nos va a servir. El Señor se va a sentar a la mesa en el reino de los cielos para cenar, aleluya, con todos nosotros. Eso va a ser una fiesta. No hay demasiadas, se podría decir, escrituras que puedan darnos una mayor revelación de esto, pero desde que nos habla en Apocalipsis de las bodas de Cordero que se celebran en los cielos, entonces nosotros por las escrituras que Jesús dijo que te ibas a hacer preparar morada, aleluya, y que vamos a tener una boda de Cordero, porque cuando la iglesia parta, ayer vimos que es en el aire que el Señor va a recibir a la iglesia, en el aire estará el Señor, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Hay evidencias de que van a... Evidencias antes del rapto, sí. Ayer tocamos varias. Hoy yo quiero tocar otra evidencia más, que incluso es muy fundamental. Otra de las evidencias que en el rapto que va a suceder es lo que Jesús enseñó en Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 26.
para aquellos que me están siguiendo. Y si usted no alcanza aleluya, a leer todo o a ver todo el video, usted luego lo vuelve a ver y ahí usted anota las citas que yo estoy dando para que usted pueda tener pues un fundamento sobre lo que estamos diciendo. Recuerde que no se trata de decir algo, se trata de hablar de acuerdo a la palabra. Todo lo que se habla de acuerdo a la palabra. Por eso yo quiero que usted entienda que en el día del rapto van a suceder ciertos eventos como somos transformados, como en un abrir y cerrar de ojos, como el cuerpo incorruptible, como el cuerpo inmortal, pero también es lo que va a suceder y lo que viene a este mundo es triste, ¿no? Más aún de lo que hoy está pasando el mundo. Mire lo que dice aquí en Mateo 24, el verso 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué será? Que el uno está convertido, el otro no. De pronto alguien es creyente, caminó con su amigo no es creyente. El día del rapto, el amigo es tomado, el otro dejado. Eso es lo que podemos entender aquí, ¿no? Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces eso quiere decir que pueden estar dos personas, dos mujeres conocidas, y en el momento del rapto la una se va y la otra dice que quedó. ¿Quedó qué? Porque Dios la quiere dejar. No, quedó porque de pronto ella no estaba creyendo en Cristo, ella no tenía al Salvador todavía, ella no había puesto su fe en el Señor, ella no había creído en su Salvador. Entonces lógicamente que se quedó. Eso es lo que va a pasar. Por eso que ahí sí decimos que la salvación es individual. Si dos están durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Si un esposo es creyente y la esposa no es creyente, y el rapto de la iglesia sucede, el esposo creyente se va con el Señor y lastimosamente la esposa no creyente se queda, o viceversa. Si una esposa es creyente y el marido no es creyente, entonces si el marido no es creyente y llega el rapto, entonces la esposa se va y el marido se queda, porque uno será tomado, el otro será dejado. Y esto será algo extraordinario que va a suceder a nivel mundial. Recuerde que la iglesia no es el edificio donde tú vas. La iglesia somos todos nosotros que estamos en el mundo entero. Imagínate tú que en un colectivo vaya un chofer cristiano. Viene el rapto de la iglesia, el chofer cristiano se va. ¿Qué crees que va a hacer ese colectivo? Se va a estrellar porque se fue el chofer cristiano. Imagínate tú que en un avión el piloto, el copiloto sean creyentes. Santo Dios. Y el día del rapto venga, se va el piloto, se va el copiloto y ese avión se estrella con toda esa gente. Imagínese usted que el que va en un tren conduciendo un tren es creyente. Cristo viene, lleva a su iglesia, el arrebatamiento, el hombre se va con Cristo, se va a estrellar ese tren. Ahora, esta idea que le estoy dando es una idea que va a suceder globalmente. A eso se le llama la gran tribulación. No hay gran tribulación si no hay arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada, sucede la gran tribulación. No puede la gran tribulación venir. La iglesia ha pasado por tribulaciones, sí, pero esas son otras clases de tribulaciones leves. Pero la gran tribulación es el resultado de que una iglesia ha sido levantada. Entonces se va a escuchar, como por este medio, por la prensa escrita, por los diarios y todos los medios de comunicación, miles y millones de cristianos evangélicos, locos, aleluya, como sea que nos diga la gente, han desaparecido. Eso va a ser un caos. Eso va a ser algo tremendo. Para nosotros es algo glorioso. La iglesia se fue. La iglesia se fue, aleluya. Yo quiero hablar de otra evidencia también que es fundamental para el rapto o la venida del Señor. Y es la evidencia de la predicación del reino. En este mismo capítulo de Mateo 24, el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Voy a leer una vez más ese texto poderoso.
Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. Ese evangelio del reino. Este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Santo Padre. El fin para el ser humano que se quedó. Para nosotros la gloria eterna. Aleluya. Por eso es importante que el que está apartado ya vuelva hacia el Señor. Esta es una de las evidencias más fuertes, yo le llamaría, para el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy por hoy ya estamos viendo cómo el evangelio del reino de Cristo está siendo anunciado, está siendo predicado en muchos lados, incluso hasta países comunistas. En China, aunque es comunista, socialista, China hay miles de creyentes que están haciendo reuniones, aleluya. Imagínense que en Cuba, también donde son comunistas, la familia de Castro, que es la que tiene el control de esa nación. Sin embargo, hay iglesias en Cuba, ¿sabía usted eso? El evangelio del reino de Dios está llegando porque esto tiene que cumplirse. Esta es una de las grandes profecías de Cristo, dada a su discípulo en el Monte de los Olivos, de los últimos tiempos y de una señal del fin, donde Cristo viene a levantar su iglesia. Este evangelio está entrando a todos lados. Por ahí escucho la noticia donde incluso Irán y ciertos países musulmanes, imagínense que predicar allá es perder la vida, porque esa gente no cree en Cristo. Entonces el que es cristiano allá hasta muere. Imagínense usted que allá está entrando. Están haciendo cultos hasta escondidas. Ya hay iraníes que se han convertido. Ya hay ciertos musulmanes que se han convertido. Entonces esta señal se está viendo ya más fuerte. Se está viendo más fuerte. Y será predicado este evangelio del reino. Aleluya, porque no es que vamos a predicar una cesta, predicamos un evangelio del reino, porque el reino de Dios tiene que ser presentado a la gente, aleluya. El reino que es el gobierno, que es el dominio, la autoridad de Dios, tiene que venir a las naciones, tiene que venir al hombre. Por eso que es una de las evidencias más grandes, que yo lo que digo es que lo que va a venir después de esto que está pasando, de toda esta pandemia, de toda esta desgracia en el mundo entero, lo que va a venir es un fuerte avivamiento que ya se lo percibe a la gente que está en comunión con el Señor y que sabe que estamos orando y clamando al Señor. Se percibe de que después de esto de aquí va a ser pues, un mover poderoso, donde el Espíritu Santo se va a manifestar con señales, con milagros extraordinarios, donde miles y miles van a venir a los pies de Cristo, y donde el evangelio seguirá entrando con más fuerza a naciones donde nunca se podía entrar. Ahora está entrando, porque esto tiene que cumplirse. Será predicado este evangelio del reino, aleluya, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces cuando todo el mundo que existe haya oído la palabra, porque nadie puede partir de esta tierra sin haber oído a Cristo, aleluya. Hoy por hoy Cristo en los países latinoamericanos ya la gente ya sabe quién es Cristo, la gente ya conoce de Cristo. Incluso hay gente que no se convierte porque sabe que el evangelio es un cambio, porque el mensaje es el mensaje para entrar al reino. Y para entrar al reino es el pacto en la sangre de Cristo. Aleluya. Que ¿cómo se entra al reino? Pues naciendo de nuevo. Recuerde que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no? Que le dijo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino. Luego le dice, si no naciere de nuevo no puedes entrar al reino. Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que se ve el reino? Bueno, el reino se lo ve por las manifestaciones, por el testimonio de gente que ha sido transformada y cambiada. El reino se lo ve por las manifestaciones de señales y milagros. El reino en el poder manifestado, porque este reino tiene un poder. Y este poder se manifiesta en señales, milagros, prodigios, lo que se le está llamando lo sobrenatural, ¿no? Esa es la evidencia del reino, o sea, las señales, milagros, es el poder que tiene este reino. Pero este reino tiene una cultura, tiene un lenguaje. Aleluya. Mañana estaremos hablando sobre cuál es la condición de la iglesia, la condición de la novia, para poder estar preparados ese día. Porque la gente habla mucho sobre esto, pero debe enseñarlo de una forma más seria, conforme a la palabra. La iglesia necesita saber
cómo es que hay que estar preparados para poder entrar al reino de Dios. Amén. El rapto de la iglesia. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se quede. Aleluya. Sino que todos procedan. No es que el Señor está tardando su promesa. Entonces todo lo que está pasando es lo que se está golpeando. Pablo dice que son como dolores de parto, dolores de parto, dolores de parto, porque estos dolores de parto van a manifestar algo. Porque dice que se van a manifestar los hijos de Dios, o sea, la iglesia. O sea que lo que viene después es una manifestación de los hijos de Dios. Como nunca la iglesia se va a volcar a una ola de evangelismo como nunca antes se ha visto en la historia de este planeta Tierra. Yo estoy hablando como un hombre de Dios serio, que va a venir una ola de evangelismo bien fuerte, donde vamos a pecar mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que tiene un poco esto, pero yo sé que hay gente que está atemorizada, que está aterrada, que está asustada y que necesitan que alguien les hable, que alguien les predique, que alguien les diga que Cristo es la solución y Cristo es la respuesta, no a sus problemas, sino a salvación de su alma, a un cambio total de vida. Porque usted tiene que predicar un evangelio serio. Usted no le va a decir a la gente, entréguese para que su problema se termine. Cristo no vino a solucionar problemas. Cristo no vino a entretener a la gente. Cristo no vino a parchar la vida de nadie. Cristo vino a cambiarle la vida a la gente. Porque el reino de Dios es un cambio. La palabra arrepentimiento, metanoia, quiere decir cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Entonces es una nueva dirección de vida. Es un nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, porque al reino se entra naciendo de nuevo. Y nacer de nuevo es como volver a vivir. Toda esa vida sucia que llevamos quedó afuera. Una nueva vida en Cristo. Porque la gente habla del reino, pero no le enseña lo básico del reino a la gente. Lo básico del reino es que ellos deben saber que para entrar al reino hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la garantía de que estamos en el reino. Cristo nos limpia, nos lava con su sangre porque hemos nacido de nuevo. Y cuando usted y yo nacemos, estamos en el reino. Hay gente que está en el reino y no sabe que está en el reino, porque se le ha predicado un evangelio, pero no el evangelio del reino, sino el evangelio de una denominación. No es el evangelio de un ministerio, no es el evangelio, porque evangelio es las buenas nuevas. Cualquier mensaje que se lleve puede ser un evangelio, pero este no es cualquier mensaje. Este es el evangelio del reino de Dios. Es el mensaje y el lenguaje que lleva a la gente a la salvación. Entonces, esta es una de las grandes evidencias de los últimos tiempos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, viene un poderoso mover donde se va a manifestar un evangelismo masivo. Miles y miles, aleluya. Preparémonos porque la membresía de cada ministerio va a crecer. Mucha gente va a venir a los pies de Jesucristo. Mucha gente va a ser cambiada, transformada por el poder de Dios. Milagros como nunca antes vistos, aleluya. Cosas que ojo no vio, dijo el apóstol, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios el Padre nos ha preparado para lo que le amamos, aleluya. Así que, mis amados, cosas que ojo no vio significa que hay cosas poderosas que no han sido vistas todavía, se van a manifestar. Cosas que oído no oyó quiere decir que hay mensajes poderosos de Dios, aleluya, donde esas cosas profundas, revelaciones, misterios, códigos de la palabra serán derramados, revelados, lo profundo, los misterios de Dios, aleluya, serán revelados al espíritu de hombres y mujeres de Dios, aleluya, que nadie lo ha oído. Entonces va, aleluya, a oír cosas que oído no oyó, que no han subido al corazón, o sea que no han habido esa voluntad de hacerlo porque Dios no lo ha puesto. Pues Dios va a poner cosas nuevas en nuestro corazón, una nueva pasión, una visión renovada, aleluya, una visión donde vamos a alargar, aleluya, nuestra visión aún más, nos vamos a extender, aleluya, y vamos a ganar mucha gente para la gloria y la honra del Señor. Mis amados, espero haberle bendecido en este tiempo. Mañana continuamos con esta serie, lo que es el rapto, el arrebatamiento. Mañana tocaremos sobre cuál es la condición de una iglesia y de que debemos estar preparadas para aquel día. Yo quiero orar por aquellos que han estado ya en la sintonía. Está Lucho Ortega, Clara, la pastora Clara, aleluya, muchas bendiciones, Lucho, Manrique,
y Tina. Bueno, muchas personas que han estado conectadas, aleluya. Recuerde que estaremos en el horario de 7 de la noche durante estos días. Luego viene la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. No se pierda, aleluya. Dios me ha puesto en mi corazón poder impartir, enseñar una palabra para edificar el cuerpo de Cristo y para tocar temas que a veces no se tocan en las congregaciones. Aleluya, todo esto a la gente los tiene encerrados en sus casas. Meditemos bien cuando salgamos de la casa cuál es el lenguaje que debemos hablar. Ayer decíamos que el Señor me dijo a mí el año pasado en un tiempo de oración que Dios está llamando a Juan el Bautista. Yo no lo entendía, el Señor me lo hizo entender, que así como Juan el Bautista preparaba el camino al Señor, Dios quiere hombres y mujeres que preparen a la iglesia para el encuentro con su Señor. Conviértase en un Juan el Bautista espiritual, que va a preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Esa es nuestra función como ministros, como embajadores del reino de Dios, como reyes que somos, aleluya, para poder hablar de un rey y predicar sobre este reino. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a aquellos que han estado, Señor, recibiendo esta palabra. Bendecimos a los pastores del Perú, la pastora Clara. Bendecimos a los pastores de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Colombia. Bendecimos, Señor amado, a la iglesia en Ecuador, a la membresía, a los hermanos en Cristo, a todos los que han estado en sintonía. Pedimos que el poder de la sangre los cubra, el poder de la sangre los libre, que la sangre de Cristo, Señor amado, una cobertura angelical, un cerco de Dios, ninguna plaga tocará nuestra morada, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Nos vemos, bendiciones, 7 de la noche mañana, bendecidos.